Quiero darle gracias a Dios por la sanidad de la hija de Peter. Hace un par de semanas el hermano Peter Jiménez estuvo con nosotros acá predicando. Al llegar a Tucupita consiguió que su hija mayor, Isley, tenía dengue, así que estuvo pidiendo oración a las iglesias que le apoyan. La semana pasada, miércoles, nos mandó un mensaje informando que la niña ya está mejor, que ya está sana para la gloria de Dios. Glorificamos el nombre del Señor. La semana pasada tuvimos un excelente ayuno congregacional, donde se nos dio una palabra por medio del pastor Néstor Blanco, que fue una palabra realmente edificante. Le recomiendo que, si no vino, busque la presentación en internet. Ahí está la prédica, todos los servicios de la iglesia están montados en el canal de la iglesia. Le invito a que así lo haga. Vamos a retomar la serie de prédicas que estamos hablando acerca de la misión, ¿no? La misión divina para la iglesia de Cristo. Ya usted conoce que hemos estado hablando de visión y misión de la iglesia, fundamentándonos en un verso bíblico que se encuentra en Proverbios 29, la primera parte del verso 18, usando la nueva versión internacional, reza de esta forma: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Hemos, como iglesia local, pedido al Señor: Señor, danos una visión para la iglesia, para que nos movamos en la dirección que tú quieres. La iglesia es tuya, tú eres el que la dirige, tú eres el que le imprimes el rumbo, no es nuestra. El Señor nos dio una visión que hemos venido trabajando en este año. Lo trabajamos cuando en el año 2009 pegamos el allí. Como iglesia queremos ser una iglesia que está llena del Espíritu Santo, y como en algún momento les expliqué, lo que queremos representar con eso es la continuidad de la llenura, porque en la medida que el Espíritu nos va subiendo de nivel y llegamos, vamos a decir, a un nuevo status quo, ahí otra vez comienza la incomodidad, porque sabemos que hay más del Señor para nosotros y queremos seguir subiendo, queremos seguir avanzando. Queremos que el poder de Dios en medio de nosotros sea visible, que no sea solamente algo que sí lo leemos y también lo creemos, pero no lo vemos. No, sí lo vemos en medio de nosotros. Un poder que es visible, que es notorio, particularmente enfocado hacia salvación, que las almas sean salvadas, que las almas vengan a los pies del Señor. Queremos una congregación llena de personas que se han convertido, han tenido un encuentro con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios los ha transformado para su gloria. Eso es avivamiento. La iglesia comienza a crecer no porque se llena de almas que vienen solamente a ser entretenidas o divertidas, o porque se siente un ambiente chévere. No, se llena de almas que han sido tocadas, transformadas, convertidas. Y esas almas se acercan al Señor. Muchos de ellos vienen enfermos y le pedimos: Señor, tócales y sánales. Se levanten de sus sillas de rueda, que echen sus muletas afuera, que testifiquen de la sanidad de sus cánceres o de cualquier otra enfermedad terminal, porque tú tienes poder. Su mano no se ha cortado, Él sigue teniendo poder. Y también queremos ver liberación en medio de la iglesia. Es probable que usted no lo sepa, que Dios se lo revela en su momento, pero cuando se acercó a la iglesia, cuando tuvo un encuentro con el Señor, traía sus demonitos ahí pecado, y el Señor lo libertó. Pero no solamente me refiero a esa clase de liberación, me refiero a la liberación en el sentido de entender que usted y yo en Cristo somos libres, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya no tienen ningún sentido si usted es cristiano, que ande justificándose que yo soy así porque cuando era chiquito me pasó tal o cual cosa, o tengo tal o cual trauma, o tal. No, usted en Cristo Jesús es una nueva criatura. Y usted se mueve en la libertad de los hijos de Dios. Abandonando todo lo que queda atrás, proseguimos a la meta hacia lo que está adelante, buscando de hacer aquello para lo cual fuimos así, libres en Cristo. Una iglesia que se mueve en sana doctrina, y una iglesia que es perseverante en el ayuno y en la oración. En la lámina aparece sana doctrina subrayado, porque es lo que estamos trabajando. Y el compendio de doctrinas básicas la hicimos en función de lo que está escrito en Efesios 4 y en Hebreos 6.
las que usted ve allí que están resaltadas y han sido tratadas. En el día de hoy vamos a trabajar con arrepentimiento. Y para fundamentar esto que queremos hablar, voy a tomar una porción que se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. ¿Quién es su rostro, amado? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia, agradecido de tu bondad, amor y misericordia. Y te pedimos en esta hora tú nos hables. Esa es tu palabra, Señor. Porque tu palabra imparte vidas. Ministra a nosotros. Toque nuestras almas. Toque nuestros espíritus. No vuelva a ti vacíos. Y produzca fruto en nuestro andar, en nuestro camino. Ven sobre nuestras vidas hoy, Señor. Reprende, Señor, todo aquello que no sea tuyo, Señor. Ya sea, Señor, oposición satánica o oposición del espíritu de paradigmas humanos, Señor, quebranta y echa tú fuera, Señor, para que nuestro entendimiento esté abierto y podamos entender lo que tú nos quieres transmitir. Deseo de nuestros corazones ser agradables y caminar contigo, Señor. Y entendemos, Señor, y sabemos, Señor, que a través de tu palabra tú nos ayudas, Señor, en el peregrinar y en el andar. Y que aquí estamos delante de ti. Oramos en el nombre de Jesús con nuestra gracia. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tomé la porción de una manera intencional porque es interesante reflexionar acerca de este primer discurso de Pedro. Ellos habían estado en Jerusalén durante 10 días después de la ascensión del Señor. El Señor les dijo: quédese allí en Jerusalén hasta que usted reciba poder de lo alto. Y estaban los 120 reunidos orando, y el Espíritu de Dios vino sobre ellos de una manera como nunca antes el Espíritu de Dios había venido sobre los hombres, porque era el inicio del cumplimiento de la profecía de Joel, la visita del Espíritu de Dios sobre toda carne. Y lo hizo el Señor de una forma notoria, porque hubo un ruido grande, se sintió un viento recio que sopló sobre la ciudad, y ese día la ciudad estaba llena porque era día de fiesta y los judíos tenían que venir de todas partes del mundo a celebrar en Jerusalén. Así que se movieron hacia donde habían escuchado el ruido, y allí consiguieron un grupo de 120 entre hombres y mujeres con manos alzadas hacia el cielo, dando gloria, honra y alabanza al Señor. Lo único es que lo hacían en lenguas que ellos no conocían, lenguas que ellos no habían aprendido. Unos fueron tocados, se mostraron sensibles, y esto es obra de Dios, pero otros, escépticos, estos hombres están borrachos. Al oír de esa palabra, Pedro se levanta junto con los 11, lleno del Espíritu de Dios, y comienza a predicar su primer sermón bajo la unción del Espíritu Santo. Y cuando usted predica bajo la unción del Espíritu Santo, usted está hablando la palabra que Dios le pone, pero el Espíritu está trabajando junto con usted, porque Él es el que está tocando los corazones, y está moviendo las almas, y está allí haciendo la obra que solamente puede hacer Él. Y Pedro se estaba dirigiendo a la misma multitud que hacía 50 días le había dicho a Poncio Pilato: crucifícale, crucifícale, suéltanos a Barrabás, crucifícale a él. Pero en esta oportunidad el Espíritu estaba tocando los corazones, estaba moviéndose en los corazones, y compungido, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro le dice: arrepiéntete, arrepiéntete.
No es casual el uso de esa palabra, así comenzó el Señor su ministerio. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es algo indispensable en la vida de todo cristiano. Si usted no puede marcar un día en su vida cuando usted se ha arrepentido, usted puede dudar de que es realmente cristiano. Porque todos los cristianos iniciamos nuestro andar, nuestro caminar con arrepentimiento. Cuando presentamos las doctrinas, cuando las comenzamos a explicar, las comenzamos a hablar, dijimos al Espíritu Santo de Dios: queremos hablar conforme a lo que tú quieras. Así que aunque tenemos ahí esas 10 ordenadas, vamos a predicarlas en el orden que a ti te parezca, conforme a la necesidad que tenga la congregación. Y si usted ha estado aquí en las prédicas, usted puede ir viendo como esa lámina fue apareciendo varias veces y cada vez era una u otra que aparecía ya resaltada, que el orden era totalmente aleatorio, no había un orden específico a la hora de presentar. Pero si quisiéramos ser sistemáticos, arrepentimiento es lo primero que hay que presentar. No puede usted entrar en la vida cristiana, la vida a la cual Dios nos llama, sin un genuino arrepentimiento. Ese es el primer paso en la dirección correcta. Ahora, el problema con el arrepentimiento es que el arrepentimiento usted no lo puede producir o no lo puede provocar. El arrepentimiento viene de arriba. El arrepentimiento se lo da Dios. Lo que usted puede producir se llama remordimiento. El remordimiento puede nacer en usted, en su conciencia, y usted puede sentirse mal por cierta cosa que ha hecho o dejado de hacer durante el tiempo que dure ese remordimiento. Pero cuando el remordimiento se quita, se va, usted vuelve otra vez a hacer lo mismo, porque es incapaz el remordimiento de producir un cambio que sea duradero en su vida, a diferencia del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, que puede confundirse, ambos se parecen, y usted pudiera pensar que se está arrepintiendo y lo que está teniendo un remordimiento. El arrepentimiento nace de arriba y produce un cambio genuino en nuestra vida, que la Escritura llama conversión. Y ese cambio permanece en el tiempo y es duradero. Los que somos cristianos, cuando entendemos eso, nuestro corazón se llena de alegría y de gozo. Porque si usted es honesto con usted mismo, usted tiene que llegar a la conclusión: definitivamente el arrepentimiento me visitó porque tú quisiste, no porque haya algo bueno en mí que haya motivado, oye, este es digno que lo toque yo con el arrepentimiento. Eso ha sido una decisión exclusiva de Él. Y es que siempre ha sido así. De alguna manera nuestra prédica, hablando de la iglesia en general, le ha hecho creer a la gente que se trata de la gente, que se trata de nosotros. Nunca se ha tratado de nosotros y nunca se tratará de nosotros, se trata de Él, para que su nombre sea exaltado y para que su nombre sea glorificado. Para que cuando pasen las edades, otros consiervos, ángeles, demonios, te vean a ti arrepentido y convertido y le den la gloria a Dios por la obra que Dios ha hecho en tu vida o en mi vida. Que de colateral yo recibo bendiciones, tú recibes bendiciones, claro que sí, pero eso son añadiduras. Eso no es lo importante en el asunto. Lo importante del asunto es que su nombre sea glorificado. Porque este es su reino y esta es su iglesia. Y vivimos y existimos para hacer su voluntad. Se trata, se ha tratado y se tratará siempre de Él y no de nosotros. Y es necesario que entiendas eso. Aunque es cierto que cuando en un primer paso te visita el arrepentimiento, todavía por esa condición que tenemos nos aproximamos con un yo al centro.
el Señor tratando con nuestras vidas va a cambiar eso. Antes de entrar en esos detalles que quiero tocar en la tarde de hoy, quiero de una manera general mostrarte que es necesario que el arrepentimiento afecte estas tres áreas primordiales de nuestra vida: la emoción, el intelecto y la voluntad. Segundo de Corintios 7:10, ahí va a aparecer en la pantalla, pero realmente quedó muy pequeño. Si tienes tu Biblia, por favor lo buscas. Si no la tienes, escuches con atención. Puedes anotar para que después verifique que te leí el versículo que es. Segundo de Corintios 7:10, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Puntos suspensivos para indicar que tomé la primera parte del versículo y la última. Hay una tristeza que es según Dios y hay una tristeza que es según el mundo. La que es según Dios, la que viene de arriba, produce arrepentimiento. La que no viene de arriba, la que es de este mundo, lo que produce es muerte. Porque no va a haber un cambio real, un cambio genuino. De alguna manera, ¿no? El Señor comienza de esta forma, tocando nuestro plano emocional. ¿Por qué nuestro plano emocional? Vamos a entender cómo estamos estructurados. Somos cuerpo, alma y espíritu. Así nos hizo el Señor. Nuestro padre Adán, cada uno de estos componentes originales estaban bien con Dios, conforme al plan y conforme al modelo. Pero el Señor le había dicho a Adán, el día que tú comieres de esta fruta, si así lo hicieres, ese día de cierto tú vas a morir. Cuando estudiamos la historia de Adán, Adán come la fruta y desde la perspectiva de lo que nosotros entendemos morir, tenemos que decir, no se murió. Porque Adán siguió existiendo, tuvo hijos, tuvo hijas, y cuando usted llega a Génesis capítulo 5, vivió, dice la Escritura, 900 y pico de años. Así que no se refería a esa muerte, a la muerte del cuerpo, ni tampoco a la muerte del alma. Lo que ese día se muere el espíritu. Y hay que entender lo que significa la palabra muerte para poder concebir el concepto correctamente, porque desde nuestra perspectiva, muerte, tú ves un cuerpo ahí inanimado y dices, bueno, se murió, ya no existe más, ya no lo veo más, ya no lo siento más, está muerto. Eso es lo que concebimos como muerte. Ese cuerpo ahora va a volver a la tierra, se va a descomponer, pero la aceptación de la palabra muerte realmente es separación. En el momento que nuestro padre Adán pecó, su espíritu murió, es decir, su espíritu quedó separado de su creador. Y ya no podía tener esa intimidad, esa comunión que había experimentado. Y a su descendencia, porque si usted presta atención al relato, a pesar de que les había sido dado la orden de que ellos iban a multiplicarse, no es sino después de la caída que vienen los hijos. Y los hijos heredamos la naturaleza del Padre. Todo aquel que no es creyente, su espíritu está muerto. Está incapacitado para tener comunión con Dios. Y aunque hay algo de eterno en el hombre, usted ve al hombre buscando en cualquier otro sitio, menos en el sitio que tiene que buscar. Y hay quien se llena con ciencia, hay quien se llena con pseudociencia, y hay que se llena con aquello, con lo otro, pero hay algo de eternidad que tiene que ser saciado en nosotros. El alma, ya no estando bajo el control del espíritu, se subyuga y se pone bajo el control del cuerpo, de la carne,
donde está habitando el pecado, la corrupción. Y de un ser espiritual el hombre se convierte en un ser almático. No solamente un ser almático, un ser dominado por el cuerpo que le pide para saciar sus apetitos y sus deseos. Y esa es la vida que lleva aquel que no cree. Cuando Dios viene a tu vida la primera vez, es como un rayo de luz que viene a tu vida y penetra hasta las entrañas. Penetra, te toca el alma, y por eso la palabra usa el término tristeza, que es un término emocional, pero conforme lo que dice Hebreos, la palabra, que es más cortante que una espada de doble filo, no solamente toca el alma, toca también el espíritu. Y en el espíritu eres capaz de sentir esa tristeza que es según Dios, que es la que de repente te abre el entendimiento para que podamos entender: yo estoy mal con Dios. Lo que yo estoy haciendo no agrada a Dios. Esto que tengo dentro de mí me está conduciendo por un camino que me va a llevar a la perdición. Y Dios comienza a trabajar desde allí. Dios, en su infinita voluntad, abrió una brecha para tocar ese espíritu que estaba muerto. Porque todo tiene que ver con Él. Todo es para la gloria de Él. Nunca jamás pienses, si eres cristiano, qué bueno, qué sabio, qué inteligente, qué vivo fui de tomar la oportunidad cuando se me dio. Ha sido Dios que así lo ha querido. Ha sido Dios que te visitó con arrepentimiento. Ha sido Dios que te dio porción de fe para que tú pudieras creer y venir a sus pies. Toda la obra es de Dios y la gloria es entera para Él. No bastará la eternidad completa para que toda la creación alabe y glorifique a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Porque desde la perspectiva espiritual de eternidad, la obra que se ha hecho en nosotros era imposible de hacer a menos que la hiciera Él. Un reino de perfección con seres imperfectos. Gloria a Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. Mi profesión en cuanto a la carrera estudiada es la matemática. Dentro de la matemática hay ciertas propiedades que usted no puede alterar. Imperfecto más imperfecto da imperfecto. Eso no se puede dar otra cosa. Pero cuando trabajan las matemáticas de Dios, imperfecto más imperfecto da perfecto. Porque la gloria de Dios. Él obra y trabaja en nosotros. Y nos visita con una tristeza. Una tristeza que va a producir una reacción en nuestra vida que tiene solamente dos vertientes. Número uno, usted corre y huye porque se da cuenta de su pecaminosidad y no quiere tener a ese ser cerca, porque la cercanía de ese ser lo va a destruir. Que fue lo que hizo Pedro. Aléjate de mí porque soy pecador. La segunda reacción, la reacción que tuvo Pablo cuando tuvo el encuentro con él, cayó postrado a tierra y cuando escuchó quién era: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Usted está aquí sentado, si es cristiano, si nos está visitando, porque Dios quiere, o le ha dado esa oportunidad, o quiere dar esa oportunidad. Que usted tenga un encuentro con Él. Y en ese encuentro con Él pueda entender cuál es su condición y entender que el único que lo puede libertar de esa condición se llama Cristo Jesús. El único.
y que si Él se ha dignado de alguna forma de salirnos al encuentro, es porque tiene planes con nosotros. Tenemos que vamos un paso más adelante. Lo ha visitado la tristeza según Dios. Usted ha entendido, se ha acercado a Dios y ha recibido la bendición de Dios. Ese nuevo nacimiento, Dios lo ha renovado, su espíritu ha vuelto a la vida. Dios le imparte un poder para que el pecado que sigue estando en la carne, usted le puede decir que no, pero está comenzando su andar en Cristo. Sigue siendo un niño en Cristo. Y Dios le dice, tienes que crecer, tienes que avanzar, tienes que caminar. Y viene el Señor y toca nuestro entendimiento. Les va a parecer que lo también está muy pequeño. Efesios 4, 22 al 24, si tiene su Biblia, si no lo anota y después lo lee. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Tocando tu parte emotiva, has podido sentir, has podido percibir lo malo, pero yo quiero que eso no solamente esté bien a nivel de un sentir, que tú lo puedas entender y puedas vivir conforme a ello. Entonces, ese peso comienza a trabajar en nuestras vidas. Usted tiene ahí la palabra de Dios y Dios te dice, razona según mi palabra, no razones según lo que has aprendido, no razones según lo que te han enseñado, según la corriente del mundo, hazlo según la palabra. Y fíjense, cuando hablaba esto en el primer y en el segundo culto, ya tenía en mente algunas cosas que quería puntualizar. Cuando me iba a parar acá, bueno, venía con eso en mente, ya tenía la estructura de la prédica y sabía de qué iba a hablar. Pero sin embargo, el Espíritu me hizo, no, yo creo que toques este punto también. Porque yo le decía a los hermanos, en el primero y en el segundo servicio, le decía, pero es una mujer que has escuchado cualquier cantidad de cosas de feminismo, para acá, etcétera, etcétera. Y cuando vienes a la palabra te dice, la mujer debe sujetarse a su esposo. Y ahí comienza el choque en tu vida, porque que hago la palabra de Dios con este individuo que tengo o hago que hago. Y tengo que agarrar y someterme a la palabra de Dios. Y el Señor me decía, sí, pero en este servicio no solamente vas a decir eso, vas a hablar también de la palabra de Dios. Dice, tú no debes ni siquiera hablar con lo que la gente de las tinieblas hace en oculto. Y sin embargo llenamos nuestra vida viendo cualquier cantidad de películas de Halloween, de brujos, de espiritistas, de aquellos con el cuento de que no, eso no es mentira, yo no creo en eso, eso no me asusta. Llena su vida de lo que Dios le dice, de lo que ellos hacen, ni siquiera hable de eso en secreto. Renovamos en el espíritu de vuestra mente. ¿Caminamos conforme a Dios o caminamos conforme al mundo? O conforme a nuestro propio criterio. Y cuando él me hizo esa reflexión, pude recordar, porque últimamente a veces me paro a pasar el canal nada más en la propaganda, porque es que las propagandas son puras películas de Halloween, de terror, es un bombardeo del Departamento de Publicidad de las Tinieblas para que yo acepte como normal lo que la palabra de Dios me dice no es normal, no me agrada. Renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Hay que agarrar y comenzar a batallar. Y cuando usted es niño en Cristo, usted comienza a batallar con muy buena intención porque quiere agradar al Señor y consigue que fracasa una y otra vez. Pero estoy tratando de hacer lo que dice aquí. Tú me estás mandando, despójate del viejo hombre, renuévate en el espíritu de tu mente, vístete del nuevo hombre, orden, mandato. Lo estoy tratando de hacer y fracaso una y otra vez. Cuando el Señor toca nuestra voluntad,
Y de nuevo aparece el día, anoten sus citas y noten en Biblia para que después lo lean en casa. Romanos 8, la primera parte del verso 9, y luego voy a leer el verso 13. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Y entonces comienzas a descubrir que lo que está sucediendo es: yo no te he mandado nunca a que tú luches con tus propias fuerzas, sino que luches con las fuerzas mías. Lo que yo te he mandado es que tienes que conocerme, que tienes que saber más de mí, que tienes que contactarte conmigo, que tienes que aprender a rendirte a mí, porque es con las fuerzas de mi Espíritu que tú vas a poder hacer morir las obras de la carne. Si tú lo tratas de hacer con tus fuerzas, vas a fracasar una y otra vez. Ya lo había dicho el profeta en el Antiguo Testamento. No es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Y eso aplica para una guerra, como lo estaba planteando el profeta, pero aplica también para la batalla que usted y yo mantenemos. No es con tus fuerzas, no es con tu voluntad, no es con tu decisión, es con el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es el himno al Espíritu de Dios. 1 Corintios 13, el himno al amor. Hebreos 11, el himno a la fe. Romanos 8, el himno al Espíritu de Dios, a la vida del Espíritu de Dios. Algunos hermanos han querido agarrar Romanos 8 y sacarlo fuera de contexto y decir: no, esto se escribió para los que no creen, etcétera, etcétera. No, amados, eso se escribió para los hermanos en Cristo. A los amados hermanos que están en Roma, le dice Pablo. Y a ellos les comienza a escribir: romanos, entiendan que si usted ha confesado a Cristo, pero usted no vive la vida conforme a Cristo, vas a morir. Llegarás allá arriba y te presentarás y el Señor te buscará en la lista y te dirá: no, hijo, no estás en la lista. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Se convierte entonces: ¿cómo hago eso? ¿Cómo me conecto ahí con el Espíritu? Porque yo no puedo creer, me resisto a creer que nosotros en nuestro sano juicio no deseemos hacer lo que Él demanda para finalmente conseguirnos con Él. Porque eso fue lo que dijimos cuando bajamos ahí a las aguas. Hoy va a bajar una persona a las aguas al finalizar el servicio. Me identifico en tu muerte, para que cuando yo salga de estas aguas, ya no viva para mí, sino para ti, que has muerto y resucitado por mí. Eso fue lo que le dijimos cuando nos bautizamos. Y tiene que haber consonancia con lo que hacemos. Pero Él dice: tienes que hacerlo por mi Espíritu, porque por tu fuerza no vas a poder. Por el Espíritu. Y cuando comenzamos a pensar y comenzamos a preguntarle al Señor: ok, ¿dónde voy? ¿Dónde hago eso? Quisiera mostrarte lo que he llamado nuestro lugar. Y antes de que lo pases, no todavía, porque va a empezar inmediatamente. Vamos a ver un video, pero padre, no lo pases el lugar. Y quiero que preste atención al video. Vale, ahora sí. Al morir en la cruz. Peregrino había leído muchas veces en su pergamino acerca de la cruz a la que Jesucristo se dirigió voluntariamente y cómo en medio de los gritos de una multitud furiosa estiraron su cuerpo y lo clavaron. Y ahí sangró y murió. Pero ahora
él vio que fueron sus pecados los que crucificaron a Cristo. Con gran arrepentimiento le confesó sus pecados a Dios y le pidió perdón. Son perdonados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por esa bendita cruz. ¿Quieres conseguirte con el Espíritu de Dios? Hay que ir a la cruz. Que venir a la cruz. Nuestro lugar, la siguiente palabra, este es el lugar de infamia, es el lugar de vergüenza, es el lugar donde nuestro Señor fue primeramente de forma voluntaria y donde nosotros también de forma voluntaria debemos ir. La Escritura dice: pero los que son de Cristo, vamos a pasar la lámina, por favor, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado. De la misma manera como nuestro Señor caminó voluntariamente hacia la cruz, usted y yo debemos caminar voluntariamente hacia la cruz. Viene la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento, visita su vida y usted entiende de lo malo que usted es, pero también comienza a entender cómo su maldad lo ha ofendido a él, y comienza a entender lo que a él le ha costado establecer todo este plan y ponerlo a funcionar, ponerlo a rodar, para que usted y yo hoy estemos aquí. Y entonces lo visita, vamos a decir, como que otro lado de esa tristeza. Ya la tristeza no tiene tanto que ver contigo, porque comienza esa tristeza haciéndome sentir muy mal por las cosas que yo he hecho. Pero luego entiendo, a propósito de quién he ofendido, y viene un gran peso sobre mí cuando reflexiono en el dolor que he causado en mi Creador. Hoy en día, una de las grandes dolencias que tiene la iglesia, mejor dicho, de cosas que adolece, que le faltan, es su incapacidad para percibir a Cristo como una persona, y su incapacidad por ende de percibir al Espíritu de Dios moviéndose en medio de nosotros como una persona. Yo no le voy a pedir que levante la mano, porque no quiero ni que usted mienta ni que usted se avergüence. Pregúnteselo a usted mismo: ¿cuántos de los que estamos en esta sala, de los que somos cristianos, somos capaces realmente de percibir que la presencia del Espíritu de Dios está aquí? Porque yo le aseguro que si usted realmente fuera capaz de percibir eso, usted se eximiría de muchas cosas. Lo que nos paramos aquí a predicar, vemos las personas, vemos sus reacciones, vemos quién se duerme, ven quién juega con el celular, quién habla, quién se para, quién hace esto, quién hace aquello. Y a lo mejor las causas son
válidas. Yo no voy a decir que no, nosotros no somos quienes para juzgar. Pero cabe la pregunta, ¿estarán realmente percibiendo que el Espíritu de Dios está aquí? ¿Estarán realmente percibiendo la presencia del Santo? Porque la palabra dice, donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo en medio de ustedes. Así lo dice el Señor. El Señor está hoy aquí. Estamos reunidos en su nombre. Aquí no nos reunimos en el nombre de otra persona que no fuera el nombre de Jesucristo. Hemos invocado la presencia del Espíritu de Dios en medio de nosotros. La palabra nos garantiza, yo estoy allí. Yo estoy allí. Cuando dejamos de percibir, entonces nos volvemos ciegos. Usted ve cristianos que comenzaron siendo espirituales y comenzaron a andar su carrera, y hoy en día parece que se han secado. Transcurre su vida en una serie de reglamentos, de normas: haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero la esencia de la vida se perdió, no está. Porque la esencia de la vida es la relación personal que usted y yo entablamos con Cristo. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación viva con aquel que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Relación que se hace y se maneja a través del Espíritu Santo que está aquí y que se mueve en medio de nosotros. Y Él demanda de nosotros, camina hacia la cruz. Porque en esa cruz, donde yo fui inmolado, dice el Señor, allí en esa cruz tú vas a ser capaz de entender y comprender la altura, la longitud, la anchura, la profundidad de mi amor. Allí vas a comprender mi corazón y mi sentir. Fíjense lo que dice la Escritura en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo me pregunto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo puede haber en mi corazón un sentir el cual yo desconozco? No me ha acercado a aquel que tuvo ese sentir para de él beber, para de él poder percibir. Somos más capaces de percibir a la persona que tenemos al lado. No la estamos viendo, estamos concentrados en otra cosa, pero sabemos que tenemos una persona ahí al lado. La percibimos. Podemos percibir su respirar, se movió, o si está detrás de nosotros. Eso somos capaces de percibirlo en estas 3 dimensiones. Pero Él quiere que percibamos más allá. Nos ha capacitado para percibir también en el mundo espiritual, para percibirlo allá. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta mañana pude leer un poema acerca de un hermano de la iglesia primitiva. Su nombre era Marciano. Vivió en la época de Nerón. Fue acusado, como muchos otros cristianos, de ser incendiario de la ciudad de Roma. Y que fue alcanzado también por la mano de Nerón. No tuvieron ningún reparo en torturarlo, en lastimarlo. Y el día de su martirio lo arrastraron a la arena. Los esclavos lo iban llevando
porque venía mal, pues, de todo lo que había sufrido. Y cuando la multitud alrededor lo vio, comenzaron a gritar: quémenlo, mátenlo, él es el incendiario, él es el cristiano. Y al parecer eso insufló en él nuevas fuerzas, se sacudió los esclavos y comenzó a caminar directo hacia donde estaba el César. Y llegando cerca ahí del palco imperial, vio a Nerón y le dijo: si hoy muero por incendiario, muero inocente, porque yo no he incendiado. Pero si hoy me matan porque soy cristiano, entonces tienes razón, porque sí lo soy. Profeso la fe en Cristo Jesús, he vivido y seguiré viviendo conforme al mandato de Cristo. Y como prueba de que eso creo y de eso vivo, Nerón, no te odio, Nerón, yo te perdono. Soltaron el león y el hombre se volteó y comenzó a caminar directo hacia el león. Se notó duda en el león. El león, su instinto animal, me imagino, acostumbrado a que las víctimas huyan, se asombró con este que venía caminando hacia él y llegó y se paró a una distancia prudencial y cruzó sus brazos y quedó a la espera de que el león brincara. Y cuando el león brincó, antes de que le diera el último zarpazo a Marciano, Marciano se volvió a voltear hacia donde estaba el César y le dijo: Nerón, te perdono. Eso solamente se hace en las fuerzas del Espíritu Santo de Dios, que ha venido sobre una vida, la ha cambiado, la ha transformado, la ha renovado. ¿Cuánto adolece la iglesia hoy del mensaje genuino de salvación? Le dicen a las personas: cree solamente y ya. El mensaje de salvación es completo. Tienes que arrepentirte, tienes que convertirte, tienes que creer, tienes que bautizarte y tienes que perseverar. Si no haces todas esas cosas que Él te demanda, hay que poner un signo de interrogación allí en ese proceso de salvación. Nosotros no somos los jueces. El juez es Él. Delante de Él nos presentaremos. Pero somos los llamados a hablar la palabra como está escrita. Que tienes que creer, claro que tienes que creer. Pero también tienes que arrepentirte. Y tienes que convertirte. Y tienes que bautizarte. Y tienes que perseverar. Porque los que hacen esas 5 cosas alcanzan salvación. Amado hermano y amada hermana, me pregunto a veces si será que la iglesia occidental está demasiado cómoda, en sillas mullidas, con aire acondicionado, con tecnología de punta, y eso hace que nos caigamos como una modorra espiritual, porque tenemos los insumos para hacer el top 10 de los cristianos y pareciera que estamos en lo último de la lista, porque nuestra vida dista de ser lo que la palabra de Dios demanda. Dejamos de verlo a Él. Dejamos de verlo a Él. Dejamos de ver sus heridas sangrantes. La sangre vertida allí que me salvó, que me limpió de mi pecado. Que me motiva cuando lo veo. Yo quiero ser como tú. Y yo no quiero ser como los otros. Yo no quiero ser como el apóstol o como el fulano, el sultano, que lo que está pensando en el carro, en el collar, en el anillo. No, yo quiero ser como tú. Tú eres mi maestro. Eso lo necesitamos. La iglesia del Oriente sigue padeciendo. Lea las noticias, cómo queman las iglesias en Egipto, en Nigeria, cómo matan a los hermanos en el África, violan a sus mujeres, matan a sus hijos, los llevan presos. No niega la fe. No niega la fe. Sin firmes. Sabemos en quién hemos creído. Iglesia del Señor, despierta. Iglesia del Señor, levántate. Que nosotros sea el mismo sentir como en Cristo Jesús. Pide al Espíritu: ábreme los ojos, yo quiero ser como tú. Ábreme los ojos, yo quiero verte. Ábreme los ojos, yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero estar insertado en la vid. Porque si no estoy insertado en la vid, no puedo llevar fruto. Si no estoy insertado en la vid, no puedo caminar como tú quieres que yo camine. Estoy perdiendo mi tiempo.
te voy a dar un consejo. Haz del Espíritu Santo tu mejor amigo. El Espíritu Santo de Dios es el vicario de Cristo acá en la tierra. Y el único que puede darnos la fuerza que necesitamos para caminar. Porque es un camino de negación. Ir a la cruz no es sencillo, no es fácil. Ir a la cruz significa que me voy a negar, que voy a poner cosas en sacrificio. Significa que mientras el mundo corre en una dirección, yo voy a correr en otra. Pero el fin, donde tengo puestos mis ojos, es verme cara a cara con Él. Es esperar de Él un recibimiento con brazos abiertos, buen siervo y fiel en la relación de tu Señor. Haz el Espíritu Santo tu mejor amigo. Humíllate en su presencia. Pasa tiempo con Él. Medita en su palabra. Alaba y adora su nombre. Amado, no hay ni un solo siervo de Dios, de lo que llamamos los grandes hombres de Dios, que te lea su vida y no consiga que han pasado tiempo a solas con Él. Para muchos, el tiempo con el Señor es el que pasamos aquí en la iglesia, hoy domingo, y hasta el próximo domingo. Si te preguntan ¿por qué voy de fracaso en fracaso? En mi vida espiritual, a lo mejor en tu vida secular eres exitoso. El diablo se encarga de hacer esas cosas. Comienzas a buscar a Dios y las cosas secularmente te comienzan a salir mal. Dejas de buscar a Dios, las cosas te comienzan a salir bien. Entonces haces la relación equivocada. Entonces mejor no busco a Dios para que la cosa me vaya bien. Son tus ojos puestos aquí en la tierra, no puestos arriba en el cielo. Pero cuando pones tus ojos arriba, que pasar tiempo con Él. No, yo paso 5 minutos al día, un día sí, un día no. A veces paso una semana completa, no. Ahí está la respuesta. ¿Por qué estás viviendo una vida de fracaso? ¿Por qué vuelves a caer una y otra vez en el mismo pecado? ¿Por qué no te puedes levantar de esa situación que sabes que es embarazosa, que eres incapaz de confesársela a nadie por la vergüenza que te da? Pero sigues ahí una y otra vez y no puedes salir. Haz del Espíritu Santo el arrepentimiento para que haga su fruto completo desde la parte de emoción, intelecto y se traduzca en voluntad, requiere que nos peguemos a Él, que estemos allí adheridos a Él. Estos hombres de Dios pasaban 1, 2, 3, 4. Tenemos testimonios de hombres y mujeres de Dios que pasaban hasta 8 y 10 horas en su presencia. Es decir, en su presencia me refiero a estar solos, orando, leyendo la palabra, reflexionando, pensando, meditando. Eran hombres y mujeres que hicieron grandes cosas para Dios en el poquito tiempo que tenían para interactuar con los demás hombres. Pero sus fuerzas nacían en Dios. Sus fuerzas estaban en Dios. No musgos que vayan pasando. Una de estas mujeres que voy a colocar entre ese grupo de generales de Dios fue Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman fue una evangelista en los años 70, tuvo el esplendor de su ministerio. La multitud del que se reunía para verla predicar y para verla ministrar. Cuando ella entraba, podía comenzarse a sentir un ambiente diferente en la sala. Ella comenzaba a orar y comenzaba a pedirle a la multitud: no ofendan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está. No lo ofendas con tu pensamiento. No lo ofendas con tus actitudes. El Espíritu de Dios está. Y se iba cargando la atmósfera de la presencia de Dios. Todavía no había comenzado a predicar, ni había comenzado a orar por los enfermos. Estaban solamente, digamos, como en un preámbulo antes de empezar la reunión, y ya el Espíritu de Dios comenzaba a moverse. Alma,
salvadas, personas sanadas, personas que no habían podido entrar, estaban en el estacionamiento y allí el Espíritu de Dios se movía y luego testificaban de cómo habían sido sanados. El Espíritu de Dios allí presente en ese lugar. Tenemos que cultivar la relación con el Espíritu Santo. Tenemos que cultivar la intimidad con el Espíritu de Dios. Tenemos que tomarnos tiempo para venir a Él, para leer su palabra, para meditar en ella, a solas con Él. Es la única manera de caminar este camino. Es la única manera de andar este camino. Es la única manera que nosotros podamos realmente ser más que vencedores en Cristo Jesús. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, venimos ante tu presencia. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Divino. Aleluya, aleluya, aleluya. Estás aquí, Espíritu Santo. Espíritu me puede percibir. Estás aquí, Espíritu de Dios. Paséate en medio de nuestra congregación, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Paséate en medio de nosotros. Toca, Señor, nuestras vidas en la tarde de hoy. Ministra sobre nosotros hoy. Hemos venido a ti, hemos querido acercarnos a ti. Pues reconocemos que tú nos amas y has mostrado tu amor yendo a la cruz y derramando tu vida para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación, caminar en este camino, caminar en esta senda. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ven en esta hora, ven en esta hora, ven en esta hora y paséate en medio de la grey, en medio de la congregación. Levanta tus manos. El Señor nos dice que quiere que todo hombre ore con manos levantadas hacia el cielo. Si Él lo demanda, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no? Y en tu lugar, habla con Él y dile a Él que le amas, que le deseas, que quieres esa intimidad, esa reunión, esa cercanía con Él. Eso es lo que necesitas para seguir avanzando y caminando. Eso es lo que necesitas para poder perseverar y no quedar postrado en el desierto. Escucha, Señor, a tus hijos y a tus hijas. Eso no es difícil para ti, Señor, aunque todos estemos hablando. No es difícil para ti, Señor, escuchar y diferenciar y responder y hacer. Tu poder es inigualable. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Estás ahí en medio de nosotros. Personas que Dios ha traído hoy, nunca han rendido su vida a Cristo, nunca le han dicho a Cristo, entra en mi corazón. Yo quiero tener una relación personal contigo, una relación íntima. Yo quiero decirte, hoy es día de salvación para ti. Dios no te ha traído al azar ni por casualidad. Dios te ha traído con un propósito, con una intención. Que tú puedas rendirte a Él, que tú puedas conocerle, que tú puedas andar en novedad de vida con Él. Yo quiero invitarte hoy. El Espíritu ha estado tocándote y tú sabes que te ha estado tocando, que tú puedas venir acá al frente para que rindas tu vida a Él. Y nos dejes pasar esta oportunidad hoy el día de salvación en medio de la casa del Señor. Él ha extendido su mano de invitación hacia ti. Él quiere darte vida nueva, quiere una relación nueva contigo. Toda la iglesia hablando contigo. En el nombre de Jesús, Padre, paséate en medio de la vida. Paséate en medio de la congregación. Si aquí, Señor, hay almas que tú quieres salvar el día de hoy, Señor, muévelas, Señor, hacia ti.
Atráelas hacia ti, Señor. Quita todo miedo, Señor, quita toda vergüenza. Quita todo, Señor, lo que pueda estar estorbando. Si tú deseas, Señor, que dé un paso de fe, muévela, Señor, conforme a tu Espíritu Santo. Para que tomen, Señor, esa decisión, Señor. Puedan venir a tus pies el día de hoy. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. El Señor está aquí, mis amados hermanos. Su presencia está aquí, aleluya. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar, en mi descansar, cerca de Jesús, me quiero encontrar. Cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Hemos escuchado, Señor, en alma que ha venido a tus pies. Dios ha entregado a ti. Lleno de ti entre en su corazón, que remueve su vida, Señor. Que enseñes esa nueva senda por la cual estás. Dios, estoy seguro que tú la tomarás de la mano, Señor, y la vas a guiar y la vas a dirigir, Señor. Permite ser impartida a ella, Señor, así como la has impartido sobre sus manos, sobre su hija, Señor. Yo sé, Señor, que hay mucho gozo en el cielo, Señor. Y te doy gracias, Señor. Y te ruego, Señor, que guíes y encamines, Señor, para que todo se haga en conformidad a tu plan y a tu propósito. Y esta bendición se esparza en medio de toda esta familia. Y estoy convencido que así va a ser en nosotros, Padre. Padre, como pastor, yo la bendigo en el nombre santo tuyo, y la oración de gracia, en el nombre de Jesús. Quiero siempre estar en mi despertar, Aleluya. en mi descansar, cerca de Jesús, me quiero encontrar. Cerca de Jesús, no hay otro lugar. Gloria a Dios.
Quiero darte gracias, Señor, también por esta vida que se ha rendido a ti. Tú lo has escuchado, Señor, haciendo la confesión de fe, diciéndote que tú eres el Señor, y de convicción en su corazón de que tú has resucitado. Ven sobre ella, Señor, y transforma su vida, su existencia, Señor. He pedido perdón por sus pecados, Señor, enséñale arrepentimiento, pidiéndote, Señor, esas fuerzas, Señor, para permanecer en santidad, en pureza, en gratitud, Señor, y que tú la llenes con tu Espíritu Santo. Escucha, Señor, ese ruego que ha salido de sus labios, Señor, y ven sobre ella ahora, Señor, y llena su vida, Señor, transforma su ser, Señor. Muéstrale, Señor, esta senda, Señor, nueva, que va a iniciar, Señor, y allí bendícela, transfórmala, renuévala, Señor, que tu palabra se haga vida en ella, Señor, y que esta bendición que recibe hoy, Señor, impacte también a su familia, Señor. Ven, Señor, sobre ella, Señor, y muéstrate, Señor, como el Dios Todopoderoso, Señor. Toda situación problemática, Señor, que está enfrentando, Señor, delante de sus ojos, Señor, ábrele un camino, Señor. Así mi Dios, Señor, como tú abriste el camino para los israelitas cuando dividiste el mar, Señor, y que ella pueda sorprenderse viendo tu mano obrar, tu mano actuar, Señor, porque tú peleas por ella ahora, Señor, y tu favor, Señor, está sobre ella. La bendigo, Señor, comendándola a ti a tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén.